Te damos gracias, Padre, por darnos estos momentos, Señor, para hablar directamente contigo. Te damos infinitas gracias, Padre, y te suplicamos, Señor, que por medio de tu palabra tú nos transformes, Señor. Que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Ponemos esta predicación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos ir a Mateo 25, acompáñenme. Mateo 25, versículos 14 al 30. Y vamos a leerlo. Dice, la parábola de los talentos. Todo el mundo se acordará de esta parábola. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hemos visto varias parábolas últimamente, varias parábolas de Jesús, en la cual él habla acerca del reino de Dios. Aunque Jesús no definió exactamente de una manera explícita en alguna parte donde diga el reino de Dios es tal cosa, ¿sí? El reino de Dios o el reino de los cielos, porque son sinónimos, se usan indistintamente. Durante sus enseñanzas y sus predicaciones, y más específicamente cuando habló con parábolas, dio varias explicaciones que empiezan diciendo, el reino de los cielos es como, y empieza la parábola. El reino de Dios es como tal cosa, y hace su historia. O sea, hacía comparaciones con hechos de la vida real para explicar este asunto
que es un asunto espiritual, que es el reino de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es a dónde vamos a ir? No lo explicó específicamente. Así es el reino de Dios, como tal cosa. Entonces, en medio de esas explicaciones o comparaciones sobre el reino de Dios, Jesús también habló varias veces sobre su segunda venida. Segunda venida que es completamente segura que va a suceder porque así lo dice su palabra. Y sucederá en cualquier momento. Nadie sabe cuándo, pero es seguro que va a suceder. Jesús se fue, pero va a volver. Y en el Evangelio de Mateo hay varios pasajes que hablan de la segunda venida de Jesús. Ese será un gran momento muy especial para la humanidad, en la cual Jesús tomará cuentas y hará juicio del que nadie escapará. Ninguno de nosotros escapará de ese juicio. Lógicamente, los que no son creyentes, los que no han recibido al Señor Jesús, tendrán un juicio por sus obras, y de acuerdo a sus obras, Dios los premiará. Pero los que no han creído, ellos tendrán lo que se han ganado, que es la condenación eterna. O sea, así como lo describe en el último versículo de esta parábola. Serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, por no decir al infierno. Entonces, la parábola de los talentos es una de esas parábolas donde habla de la segunda venida, ¿sí? Y también habla del reino de Dios, porque así es como empieza. Jesús instó, motivó en sus enseñanzas varias veces a los hombres para que aprovechen al máximo su tiempo, para que aprovechen al máximo las oportunidades espirituales que continuamente se le presentan durante toda su vida. Las oportunidades que se le presentan a alguien para hacer las cosas para las cuales Dios lo creó. En Juan 12, 35 al 36, leemos: Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. En general, si uno ve el mundo, la sociedad, una de las grandes mentiras que el hombre ha creído siempre es pensar que es dueño de su propia vida, como si él mismo se hubiera creado, y eso lo vemos diariamente, y por lo tanto no tiene que rendirle cuentas a nadie. Yo soy dueño de mí mismo, ¿por qué tengo que rendirle cuentas a nadie? Yo hago lo que quiera, cuando quiera, no tengo que rendirle cuentas a nadie, y si lo hago es porque me gusta hacerlo, eso soy yo. Y todo el humanismo hoy en día de eso se trata, y han incrementado mucho ese concepto en el mundo. Ya no hay ley, ya no hay nada, ya no hay moral. Si eso te gusta a ti, hazlo. Punto. Eso no le pongas atención a lo que las otras personas digan. Si a ti te da placer, si a ti te gusta hacer, hazlo. Eso está bien, porque de eso se trata, hacer lo que a ti te guste. Ese pensamiento humanista, pues lógicamente es completamente contrario a lo que Dios nos dice en su palabra. La vida no es tuya y tendrás que dar cuenta de lo que hiciste con ella. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Un escritor cristiano muy bueno comentó lo siguiente: los hombres pueden creer que son libres para tomar sus propias decisiones morales,
pero en realidad tienen la responsabilidad de rendir cuentas a su Creador por esas mismas decisiones. Pueden tomar cualquier decisión, ok, pero tienen que rendir cuentas por eso que están decidiendo. Tome su decisión, esta o la otra o lo que sea. Como esas decisiones se traducen en obras, rendirán cuentas por todas aquellas cosas que hicieron mientras estaban en sus cuerpos, mientras estaban aquí en la tierra viviendo. De todo tendrás que responder. Nadie se ha de escapar. Sabemos, por otro lado, que la palabra de Dios nos dice la razón por la cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Para eso está hecho el universo. Para eso estás hecho tú. Para darle gloria a Dios. Ese es tu papel. Para eso Dios te dio vida. Para darle gloria a Él. Esto implica que todo lo que hagamos debe estar orientado a eso. A agradarlo a Él. A glorificarlo a Él. Ese es tu cometido. Todo lo que yo te dé, todo lo que yo te suministre, dedícalo a glorificar a Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos lo dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está resumido. Todo lo que tú hagas, el leer, el estudiar, el venir a la iglesia, el discipular a alguien, el evangelizar, el trabajar en alguna empresa, lo que sea, todo lo debes hacer para la gloria de Él. Todo para la gloria de Dios. Es con ese sentido que tú haces eso. De cualquier otra manera, si tú no lo haces con ese sentido, lo estás haciendo para la gloria tuya. Como si no tuvieras a quién responderle. Ese es el fin último del hombre, vivir para glorificar a Dios. Así también lo expresa el Catecismo de Westminster en su primer punto, un catecismo muy importante dentro de la fe reformada. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás viviendo? ¿Para qué Dios permitió que tú nacieras? El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Ese es el fin primordial de tu existencia. Entonces la parábola de los talentos nos muestra qué pasa cuando cumplimos con ese mandato y qué es lo que pasa cuando no lo hacemos. También vamos a ver que la vida cristiana se caracteriza por ser una vida activa y productiva, espiritualmente hablando. Dios no nos puso aquí, ni nos dio su salvación para que fuéramos inactivos, para que fuéramos negligentes en hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos. Si alguien se dice que es cristiano, pero no tiene una vida productiva, entonces debe confrontarse y revisar si su entrega a Cristo es verdadera o no. Porque la característica fundamental de un cristiano es que es productivo, es que hace cosas, como lo leímos, que lo hace todo para la gloria de Dios. Eso es ser productivo, es no ser negligente, porque para hacer todas las cosas como para Dios tú tienes que luchar contra el mundo, tú tienes que proponerte ser santo, tú tienes que hacer las cosas todas como para Él, no como para ti, ni siquiera como para tu jefe, sino como para Él, como para Dios.
Entonces veamos los versículos 14 y 15. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¿Qué implica eso? Bueno, lo mismo que habíamos hablado, el reino de los cielos es como tal cosa. Y empieza la parábola. Es como un hombre que yéndose lejos. Al decir ya yéndose lejos, ya se entiende que se va a demorar un poco de tiempo. ¿Cuánto? No dice. En cualquier momento va a regresar. Pero va a regresar. ¿Sí? Esta expresión implica eso. Que se va a tardar, pero que va a volver. Dice enseguida, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Él tenía una cantidad de bienes, pues, tenían siervos, pues eso supone que tenía muy buenos bienes. Dentro de esos siervos, dentro de estos siervos hay algunos que en realidad le sirven y trabajan para él, y otros que no. Se podría pensar que en la iglesia de Cristo sucede lo mismo. Hay personas que en realidad son siervos creyentes, verdaderos creyentes, y hay otros que no son verdaderos creyentes, pues se caracterizan por no ser obedientes o ser improductivos. El versículo 15. ¿Qué hizo el hombre rico, llamémoslo en este caso? A uno de sus siervos le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. ¿Para qué este señor le daba 10 talentos a alguien que no tiene capacidad para mover esa cantidad de dinero? No, de acuerdo a sus capacidades él le dio, no porque alguien valiera menos que el otro, no. De acuerdo a sus capacidades, no está diciendo porque es menos perezoso que el anterior o más inteligente. No, su capacidad es esta, eso le dio, justamente. Entonces a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1, conforme a su capacidad y se fue lejos. Los talentos, ¿qué fue lo que le dio? Le dio 5 talentos. 5 talentos. ¿Qué es un talento? Un talento es una medida de volumen. Antiguamente era una ánfora o una jarra, por decirlo así, y lo que se llenara ahí, eso es un talento de plata o es un talento de oro o de otra cosa. ¿Sí? Eso es un talento, así se medía en la antigüedad. Si fuera un talento de plata lo que les dio, al hacer la conversión al valor de hoy, con el costo de la plata, al primero le habría dado $140,000, al segundo $50,000 y al último le dio $27,000 para que hiciera con ellos, para que trabajaran con esos. Pero si fueran talentos de oro, ¿sí?, la cantidad sería $10 millones, $4 millones y $2 millones. Entonces, más bien, de acuerdo a la importancia que se da aquí en la Biblia a esa parábola, más bien se está refiriendo como a talentos de oro. Conforme a su capacidad, de acuerdo a las capacidades de cada uno, les dio esa cantidad. Entonces, cuando se habla del reino de Dios o del reino de los cielos, Jesús se refiere tanto al cuerpo invisible y espiritual, ¿sí?, de los creyentes, esa parte espiritual, ese es el reino de Dios. Pero también a veces se refiere como al cuerpo real de la iglesia y de la actividad de cada uno de sus miembros. Hay esa como dos formas de mirar el reino de Dios o el reino de los cielos. Pero entonces ahí viene lo de la parábola. ¿Cuál es la actitud de cada uno? ¿Con cuál actitud tú te identificas? ¿Cuál fue la actitud de los siervos? ¿Qué pasó? Se va el dueño, nos dejó un dinero, bueno, voy a ver qué hago con ese dinero.
El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces se nota claramente que la actitud de los 2 primeros demuestra su deseo de agradar al Señor, su deseo de mostrarle su fidelidad a Él, su forma de decirle: estoy agradecido de que me tengas en cuenta y me hayas dado ese dinero para trabajar y mostrarte mi agradecimiento por tenerme aquí trabajando y para producir, y pude producir esto y aquello y lo demás allá. Eso sería la actitud más normal, diría uno. Cuando dice que negoció, ¿sí? Cuando habla de que recibió 5 talentos, fue y negoció con ellos, se ve como una actitud continua, no únicamente de que fue y se lo dio a alguien: invierta usted, mira a ver qué pasa y luego me da los réditos. No, negoció, estuvo trabajando por aquí, por allá, cambiando o lo que sea. Es lo que se nota ahí con esa palabra de negoció. Y así hizo el primero y así hizo el segundo. ¿Sí? No solo esperando. En cambio, el tercero enterró el dinero. Es decir, de una manera absolutamente pasiva. Enterró el dinero y no produjo nada extra. Esto era una práctica, eso de esconder el dinero era una práctica antigua. Incluso en nuestros países también se daba mucho eso. Y por eso hay en determinadas partes muchas huacas, como se les llama, que en casas viejas se encuentran tesoros enterrados. ¿Por qué? Porque en esa época no había facilidad de bancos o cajas fuertes o cosas así. ¿Sí? Eso fue lo que hizo cada uno. Pero llega el Señor a tomar cuentas. Llega el momento de decirle al Señor: mira, aquí está tu dinero, esto fue lo que hice con él. Lo invertí, lo perdí todo. O produje o lo que sea. Sí, llegó el momento. Y eso nos va a llegar a todos nosotros. Pero debemos saber que Él, todo lo que nos dio, lo hizo de acuerdo a nuestras capacidades. Uno no puede tener disculpa de decir: es que yo no pude porque me faltó conocimiento, es que yo no pude porque me faltó esto o lo demás allá, es que yo no era así, yo era así, yo no podía hacer más nada, yo tenía que pecar porque yo no tenía la suficiente fuerza como para decir que no, o cosas así. Uno no puede decir eso porque Dios le da a uno de acuerdo a las capacidades. Y a nosotros los cristianos mucho más tenemos que decir que Él nos da al Espíritu Santo, que más no nos puede dar, porque ahí está todo. No podemos tener ninguna, la más mínima, disculpa. Entonces, vienen los versículos del 19 al 23, que ya lo leímos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, pues le dijo: que tengo otros 5 talentos acá que produje. Y recibe estas palabras del Señor, que son las palabras que tú, yo y cualquier persona que sepa que hay un Dios amoroso que nos dio la vida y que todo lo hace para la gloria de Él, pero quiere que nosotros nos gocemos en la presencia de Él y disfrutemos, y Él nos quiere dar lo mejor. ¿Sí? Entonces, recibe este siervo esas palabras tan especiales de: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Viene Jesús y pide cuentas, y tú vienes y le dices: mira mi vida, yo he hecho esto, yo todo lo hacía así o asá, y sabemos que no tiene necesidad de decirlo porque Él lo sabe todo, pero porque Él sabe hasta los intríngulis de tu corazón y sabe con qué intención tú hiciste todo en la vida. ¿Fue para glorificarte a ti o fue para glorificar a Dios? Él lo sabe.
Él lo sabe, ¿sí? Pero que después de eso, de él, Jesús, darse cuenta qué hiciste tú y que te diga eso es lo máximo que puede existir por siempre. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Eso es lo máximo, es escuchar eso de parte de Jesús, que le diga a uno, ¿qué más? Y así se lo dice al que produjo 5 y se lo dice al que produjo 2. No le dijo, bueno, pero es que yo te di menos que a este. Este sí le di 5 y produjo 5, pero tú apenas 2. No, lo felicitó y le dijo y le dio lo mismo. Bien, buen siervo y fiel, le dijo las mismas palabras. ¿Por qué? Porque hizo de acuerdo a sus capacidades también. Él le dio de acuerdo a sus capacidades y ellos hicieron de acuerdo a sus capacidades y produjeron lo que tenían que producir. No se trata de cantidades, se trata de la disposición completa de uno de agradar a Dios con su vida. De eso es lo que se trata. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos escuchar esas palabras? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esto hará el Señor con aquellos que hayan tenido éxito en su vida, éxito de acuerdo al mundo. Eso es lo que Dios le va a decir a cada quien. Éxito que ha tenido porque produjo mucho dinero y usó muy bien lo que se le dio y produjo mucho dinero. Entonces Dios le va a decir esto. O se lo va a decir a alguien que es un buen administrador de las aptitudes que Dios le dio, como por ejemplo la aptitud de ser un gran violinista, o un gran científico, o un gran jugador de algún deporte, un gran basquetbolista. Dios le va a decir eso, haberse destacado así. Aunque todo eso es bueno, no por eso Dios le va a decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Él lo va a hacer si hizo lo que Dios le dijo que hiciera. O sea, glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Jesús no se refiere a esa clase de éxito del mundo. O en las palabras de Pablo en 1 Corintios, las que dijimos antes, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Estamos seguros? ¿Tú estás seguro de que vas a recibir esas palabras de Jesús cuando llegue el juicio final? Bueno, Dios quiera que sí esté seguro. Si es así, tendremos en ese momento un gozo indescriptible, pues quiere decir que vamos a entrar al gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, a disfrutar eternamente la belleza, la verdad, la magnificencia de Dios, de que no hay nada más sino Él, todo lo perfecto. Eso lo vas a disfrutar. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el premio. Tendremos a Dios enfrente de nosotros y veremos a Jesús tal cual es en ese momento. En 1 Juan 3:2 lo dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ver a Dios tal como Él es algo que nosotros no podemos describir porque es demasiado, no hay palabras para eso. Pero hay otros que al Jesús tomar cuentas les dirá algo un poquito diferente. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Podríamos decir, bueno, al menos lo tuvo ahí, no lo arriesgó, porque tal que lo hubiera perdido hubiera sido peor. Al menos hizo eso. Trataríamos nosotros como de justificarlo, como siempre lo hacemos con nosotros mismos. Jesús se refiere aquí a todos aquellos que dicen ser siervos de Él, pero que no cumplen con su obligación principal, que es glorificar a Dios en todo. Aquellos que son cristianos en secreto. Aquellos que es mejor que nadie sepa que yo soy cristiano para que no me vaya a mirar raro. Hay otros que a veces hacen muchas cosas en la iglesia. Hay a veces, ve uno en ciertas iglesias, en algunos ministerios, y que la gente trabaja durísimo. Muchas cosas, y hacen. Pero que no lo hacen para glorificar a Dios, sino que en última lo hacen es para glorificarse en ellos mismos. No estoy criticando eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Pero no es solo hacerlo exterior, no es solo eso, sino que en su corazón lo está haciendo para Él o lo está haciendo para quién. Eso es lo principal, eso es lo que toca mirar, eso es lo que Dios ve. Usan sus talentos y aptitudes para glorificarse a sí mismos, solo para quedar bien, aparentar, solo aparentar. Entonces viene el veredicto. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, si fuera cierto eso que tú estás diciendo de mí, si fuera cierto, que no lo es, si fuera cierto que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, aun si fuera así, esa sería una mayor razón para que hicieras algo y produjeras algo con eso que te di. Pero ni siquiera hiciste eso. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, al menos. Y el juicio: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y al siervo inútil, echadlo al infierno, porque aparentemente estaba dentro de la iglesia y no era un siervo fiel. Aparentemente hacía cosas, pero no las hacía para Dios. A ese, sacarlo de acá, quitarle lo que tiene, porque no cumplió con lo que Dios quería que hiciera: glorificar a Dios en todo. Él no recibió las palabras de bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No, entra al infierno. Es como si se le hubiera dicho: si no fuiste fiel en lo poco, mucho menos lo serás en lo mucho. ¿Qué te voy a llevar allá? ¿Qué diría el siervo infiel ante una situación de esas? Oh Señor, en algunas cosas te fallé. Sí, yo no soy perfecto. En algunas cosas te fallé, pero yo te servía. Yo era uno de tus siervos. Yo hacía esto y hacía lo otro. Y Jesús le contestará, porque Jesús conoce el corazón. Lo que dice en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí,
apartados de mí, hacedores de maldad. No hiciste lo primordial, glorificar a Dios con tu vida. ¿Qué podemos decir nosotros ante esta parábola? No, ahora sí voy a ponerme a hacer cosas para la iglesia. No, ahora sí voy a dedicarme a hacer esto y a hacer lo otro. Ahora sí voy a poner a ver yo qué capacidades tengo para ponerlas todas a producir, para tener éxito en algo. Y es para Dios y es para todo para Él. ¿Diríamos eso? ¿Eso solucionaría las cosas? ¿Solucionaría eso la situación? Ahora sí haga cosas, ahora sí hagamos cosas. Aunque hacer todo eso está bien, y ponerse uno a hacer buenas obras, eso está bien. Eso no es lo primordial. Lo importante es que te examines y te pruebes. ¿Estás en la fe? Así como Pablo dice en 2 Corintios 13:15. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y digo yo, no sea que termines con este siervo que apenas devolvió el talento que le habían dado. Eso es lo principal. Pues no es que para ser buenos cristianos tengamos que producir mucho, aunque sería bueno que nosotros produjéramos mucho. Pero eso no es lo principal, sino que si en realidad somos verdaderos cristianos, nuestras obras brotarán y todo lo haremos como para el Señor. Las buenas cosas se producirán de por sí, si es uno cristiano. Entonces, primero tiene uno que ser cristiano y ya sabemos cómo es. Ser cristiano es someter verdaderamente la vida de uno al control de Cristo Jesús, arrepintiéndose uno de sus pecados y sometiéndose uno completamente a Él y vivir para Él y hacer todo como para Él. Entonces primero tenemos que ser verdaderos cristianos. Si no estamos haciendo buenas obras es porque esta relación está mal. Tengo que revisar qué es lo que me pasa con mi Señor, con relación con mi Señor. Qué es lo que pasa con mi fe. En realidad no creo, en realidad no me arrepentí verdaderamente. ¿Qué pasa? Algo está sucediendo. Tengo que revisarme. Porque estoy arriesgándome a pasar allá como este último siervo. Revísate. Primero debemos ser verdaderos cristianos para que de nosotros brote nuestra glorificación a Dios. ¿Cómo se distingue un cristiano? Que se le vea la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en su vida y que se ve reflejado en buenas obras, sí, pero como un reflejo de eso. No de que quiere ser cristiano por hacer buenas obras. Eso no funciona de esa manera. Las buenas obras van a brotar y eso se va a notar. Lo hace por esfuerzo propio, lo hace porque es producto del Espíritu Santo obrando en ti, porque tú eres un verdadero hijo de Dios que te has sometido completamente a Cristo Jesús. Y le has entregado tu vida y te has arrepentido y todo lo haces como para Él. Revísate. Revísate. Porque todos queremos escuchar esas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, dura es tu palabra, Señor, pero gracias por ella, porque solo por medio de ella es que tú nos transformas. Solo por medio de ella es que tú nos permites bien qué está pasando en nuestra vida espiritual. Te damos gracias, Padre del cielo, por tu palabra. Y Padre, te oramos que obres en la vida de cada uno de los que estén escuchando esto, Señor, para que en realidad sometamos nuestras vidas a ti
y hagamos lo que tú nos dices que debemos hacer. Hacer todo para la honra y gloria de Dios. Te damos gracias, Padre del cielo. Te oro para que nos bendigas en esta próxima semana, Señor, y que pongas en nuestro corazón el deseo de agradarte siempre. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.